Alguien que le gusta viajar muchísimo y que conoce también mucho el mundo es una amiga, periodista y también corresponsal de guerra. Estamos hablando de Carolina Amoroso, mano a mano con esta reconocida periodista. Mirá. Bueno, Carito, gracias por recibirme en tu casa. Es un placer, lujazo. Sí, gracias por venir. No. atenciones. Estoy haciendo una nota que sé que va a salir, que va a quedar desactualizada quizás mañana. No sé, o ahora ¿Has mismo. googleado asistencia embarazadas No. ante la inminencia de la llegada de un bebé, Estoy no? como nervioso porque estás en el mes 9. Exactamente. Quiere decir que puedo dejar ahora todo acá y hay una Así es, así, nos la jugamos. Bueno, pero bienvenido sea. Muy loco, porque te entrevisté la vez que Guido te propuso casamiento Es verdad. para socio de espectáculos en Canal 13. Después en Poco Correctos, cuando te casaste, fui a tu casamiento en el... Vos viniste al el jardín jardín japonés ese día de japonés. lluvia. ¡Ay, cómo llovía! ¡Qué ¿Cómo lindo! llovía? Hermoso. Pero fue una Buena sesión. Buena Y ahora en este momento especial, aquí decir, son momentos icónicos en tu vida. ¿Quiere decir que Juani trae suerte? Bueno. Digamos, instalemos. Dale, Dale, como le chiqui. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, como en una nube, te soy Bien. sincera. Esto es como... Es un momento mágico, increíble de la vida. Yo lo deseé mucho. Wow. Estoy a poco de cumplir mis 40 y te digo, lo quise mucho, pero también quise mucho otras cosas. Entonces me llega en el momento Sí. en que tenía que llegar, donde me Sí. siento segura como para decir, me tomo este tiempo y retomamos. El momento que te llegaron un montón de cosas juntas, Sí. muy buenas, Sí. te decía. Porque los trabajos que estás teniendo son alucinantes. Porque te casaste, un papel del amor de tu vida, es decir, mujer. Llegaron Lujo. muchas cosas, no, sí, llegaron muchas cosas. Al mismo tiempo, es difícil a veces decir, cuando llegan muchas cosas que uno deseó mucho, decir, bueno, paro. Pero a esto hay que darle un lugar muy Por importante. supuesto, Entonces, bueno, nada, pondremos esa pausa en los meses que vienen. Ya pausé mi rutina de lunes a viernes, sigo los sábados, perdón, con TV Internacional y en la radio, en Cadena 3, pero bueno, la verdad que muy abierta a lo que viene y muy agradecida, muy agradecida. Qué bien. Lo que, como te digo, lo que estoy viviendo lo deseé mucho. Y pasé por muchas cosas, pasé por muchos momentos donde sentía que a veces las puertas no se abrían o que no estaba pudiendo alcanzar todo lo que quería, porque siempre fui una persona con ambición, y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Que a veces la ambición en las mujeres está mal connotada, y siempre fui una persona que quiso cosas de la vida, y bueno, nada, estoy muy... Siempre quería ir por más. Sí. Y eso está buenísimo, digo, es algo. Vale. Claro, tal cual. Claro que sí. Es el viaje, pues, siendo corresponsal de guerra, hiciste 50.000 millones de viajes. Bueno, viajaste mucho de chica. Tengo entendido que Sí, viajé todo mucho. ya viviste en muchos países. Viví afuera. Mira, mi viejo es ingeniero en petróleo. Por los caminos del petróleo tuvimos muchas mudanzas. La primera fue de Prensen, mi pueblo natal, Sí. a Río Gallegos. Después de Río Gallegos a Venezuela. Yo viví en Venezuela 4 años. De ahí mi vínculo Claro. afectivo con Venezuela. Y bueno, de ahí a Ecuador. Yo terminé el colegio en Ecuador. Después mis padres se fueron al norte de México, prácticamente a la frontera con Estados Unidos. De ahí yo viví varios años con mis viejos viviendo afuera, yo ya estudiando en la facultad acá. Después mis viejos vinieron un tiempito y se fueron a vivir a Brasil, casi 5 años. Así que... Ellos son unos nómades Total, hermosos. hermosos. ¿Y les encanta esa vida? Les encantaba esa vida. Bueno, ahora ya mi papá está retirado, o sea, se jubiló, mi mamá también. ¿Para dónde se jubiló? ¿Dónde está ahora? En Buenos Aires. Ah, bueno, Buenos Aires, ok. Y ahora está muy ansioso con la llegada del primer nieto varón. Tal cual. Por eso te preguntaba si este es el viaje más desafiante que vas a tener en tu vida, sin igual a duda, ¿no? El de ser madre. Yo creo que sí, porque las decisiones que uno toma no te afectan solamente a vos. Claro. Afectan el viaje o el inicio de viaje de otra persona. Claro. Entonces, creo que sí, este va a ser mi viaje más desafiante. Y al mismo tiempo también hay otro desafío que tiene que ver con que la maternidad, he leído mucho sobre maternidad y me han hecho muchas preguntas y a veces me doy cuenta que hay a veces, no siempre, pero cierta idea preconcebida de que la maternidad es un
camino de bifurcación, o de un momento o una instancia de bifurcación. Tú te vas a tener que elegir entre una cosa y la otra. Por supuesto que tenés que priorizar, y priorizar implica elegir. Pero yo soy una convencida de que la maternidad no tiene por qué ser un camino de despersonalización, ¿no? Tal cual. De no perder la individualidad. Y de no perder de vista las pasiones, que ahora no también lo constituye. Claro. En mi caso, mi profesión, Sí. mi avidez por contar el mundo. Vos sabés que entrevisté a un amigo en común que tenemos, que es Osvaldo Laporte, Sí. embajador de Buena Voluntad ACNUR, pero además él vivió en Venezuela y vivió otra época totalmente diferente a Venezuela. Y a vos te pasó lo mismo, digo, vos viviste una Venezuela totalmente distinta a la que hoy lamentablemente están viviendo los venezolanos. Entonces uno ahí entiende un poco más esta conexión que vos tenés con el pueblo venezolano, ¿no? Definitivamente. Mira, yo digo que Venezuela, más que un lugar en el mundo, un país, es un lugar en mi corazón, digamos, ¿no? Yo viví en Venezuela desde mis 11 hasta mis casi 16 años. Viví el inicio de los años de Chávez, o sea que el inicio del chavismo un poco lo vi, pero todavía era una Venezuela de oportunidades, un país de brazos abiertos, donde eran muchos los extranjeros, los expatriados que íbamos a buscar, en el caso de mi familia, un mejor futuro, más oportunidades de crecimiento para la familia. Y se podía. Y se podía. Y sobre todo lo que te encontrabas es con gente, Juaní, la gente más espectacular que vas a conocer en tu vida. Gente no lo alegre. No lo dudo, porque uno agradece acá que te atienda un venezolano donde vas. Sí. Porque vos decís, loco, tenés un valor de la vida o una mirada de la vida totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Es Absolutamente. decir, ellos con una sonrisa. Bueno, y en mi pueblo, en su tierra también debe haber sido así, ¿no? Absolutamente. Gente empujada a la alegría, a la Wow, esperanza. wow. Viste vos, en una cola de una estación de servicio veías que ya se armaba casi una fiesta entre uno que había puesto salsa y otro que se habían puesto a bailar, y todo el mundo es mi amor, te mi amoré Sí, todo sí. el tiempo. Qué bárbaro. Y te elogian, y vos, viste, le decís que estás lindo y te dicen, no, mi niña, es tu reflejo. Claro. Todo es con una amorosidad que realmente lo hace sentir a uno muy a gusto. O sea, yo nunca me sentí extranjera en Venezuela, por eso a mí me duele mucho cuando escucho historias de venezolanos que se sienten discriminados en distintos puntos de nuestro continente o en otros países. Entiendo que ellos agradecen mucho la receptividad en la Argentina, pero también digo, bueno, qué desmemoriados somos a veces en América Latina ante un país que fue refugio para muchos. Por mucho, ni hablar. En pleno corazón de la selva del Darién, en Capurganá. Este es el portal del llamado Tapón del Darién. También estuviste en la selva. Sí, la selva. Esa experiencia fue... El Darién fue una de las experiencias para mí más movilizantes, dolorosas y extraordinarias a todo al mismo tiempo que vivió en mis años periodísticos, digamos, y en mi hacer periodístico. Yo, bueno, para contarle a la gente, el Darién es una selva que queda en la frontera entre Colombia y Panamá. Es una de las selvas más peligrosas del mundo por su topografía, por su fauna, pero además la hacen más peligrosa aún, y este creo que es el componente más complejo, la selva humana, ¿no? Digo yo, Claro. Los grupos criminales que operan en el lugar. Del lado colombiano está en control de una organización que supo ser una guerrilla, las autodefensas haitianistas de Colombia, pero que luego termina mutando en el Clan del Golfo, que es el grupo narco más grande de Colombia. Ellos son la autoridad en la zona. De hecho, nos tocaba incluso tener que verlos ahí operando, se te hacían presentes. Así ¿Cómo como entras decir. a un lugar así? Y es complejo, siempre te conviene tener una suerte de guía local. Nosotros les llamamos fixers, ¿no? Que son productores locales que te ayudan a entender cómo es ese ecosistema donde la autoridad formal, el Estado como tal no existe más. No existe. Wow. A partir de cierto punto la autoridad es Una anarquía absoluta. Sí, o la autoridad es otra. Claro. La autoridad es el narco. ok. No es que no haya autoridad, la Tal autoridad es cual. el narco.
Tal cual. y tienen un esquema, me acuerdo Su que propio gobierno. su propio gobierno, sus propias jerarquías, se te presentan incluso diciendo su jerarquía dentro de la organización. Esa gente manejó hasta que mermó mucho la circulación de migrantes en el Darién por las políticas de la nueva administración norteamericana. Esa gente manejaba el millonario negocio de la migración, además de manejar el negocio de la droga, además de manejar todo, Sí. pero el negocio del tráfico de personas. Wow. Y te diría que a mí me tocó ver a miles queriendo pasar por esa selva. Me tocó entrevistar también a los que salían del lado panameño, todos refiriendo haber visto a alguien muerto en el camino, muchos refiriendo haber sido testigos de situaciones de violencia y violencia sexual contra mujeres y niñas principalmente, y ver a esa gente desesperada pero al mismo tiempo esperanzada. Es un poco una contradicción en términos que estoy diciendo, de que esa selva funcionara como una suerte de gran purgatorio hacia un lugar prometido. Pensá que después de pasar esa selva les queda pasar todo Centroamérica y pasar todo México hasta llegar a Estados Y Unidos. de lo que es la desesperación para... Sí, yo siempre digo, porque yo también estuve en el Mediterráneo Central con los rescates de migrantes en el barco Médicos Sin Fronteras. Y me tocó presenciar y estar ahí en un rescate de un barco que había salido de Libia, repleto de sirios, iraníes, de dos personas de Bangladesh, gente que se mete en un bote en la medianoche con sus hijitos a una ruta de muerte, digamos, porque si no existe ese auxilio, ellos estaban destinados a morir en pocas horas. Y lo mismo me pasó en la selva antes. Yo siempre digo, cuando me preguntan cómo la gente es capaz de hacer algo así, que la pregunta para mí más relevante es ¿de qué escapa alguien Claro. que se arroja a una ruta de muerte con sus hijos? Wow. El otro día hice en Google, ayer, fijé en Gaza cómo era, porque te da la posibilidad de ver en el 2013 al 2025, ves la diferencia, cómo se desmoronó, y ahí abajo hay un montón de vidas, las ciudades enteras, es decir, era una locura. Sí, es todo tan doloroso porque decís, uno pensaría que a esta altura, con todo lo traumático que vivió la humanidad en el siglo XX, en ese donde nacen los Después pueblos después de la guerra mundial, y ya tenido que haber aprendido. y ves algunas de esas, de las mismas tragedias y de los mismos sufrimientos repitiéndose en el propio corazón de Europa. Yo he estado en Ucrania, me ha tocado entrar a un bosque donde había fosas comunes, las vi, estaban en el momento en que yo fui exhumando cuerpos para tratar de identificarlo y ver cientos de cuerpos que habían sido ejecutados en la ocupación rusa en un pueblo que Ucrania había podido recuperar. Es este nivel de sadismo, de crueldad. ¿Esto es la humanidad hoy? Sí. Y sí, hay una parte de la humanidad que es eso. Y en esta casa estaban viviendo 4 familias y dice que ahora no tienen suficientes ahorros. Dice que se habrán cansado de nosotros, se habrán hartado ya de la guerra, pero muchísimas gracias de parte de... No nos cansamos de contar la historia y vamos a seguir contando lo que pasa en Ucrania. Y quiero hacer una pregunta, sabiendo toda diferencia que existe entre los otros dos por el tipo de cobertura. Cuando estaban en manifestaciones o cuando se escuchaba mucho a la gente quejarse, muchos me preguntaban cómo hacía yo para desconectarme de eso. Y te lo pregunto a vos, con situaciones mucho más crueles, mucho más difíciles, como esto. ¿Cómo hacés para... Creo que no hay una desconexión, pero ¿cómo hacen para vos seguir tu camino, tu vida, en algo tan dulce como es estar esperando tu bebé y todo, y sin embargo, con toda esa información y con todo eso que quedó en tu retina, ¿no?
Te diría que esa es la parte más difícil para mí del trabajo. Yo siempre digo que lo peor es la vuelta. No importa cuán dura sea la cobertura, lo peor es la vuelta. Primero porque nunca tenés ganas de volverte. ¡Wow! A mí por lo menos me pasa que nunca tengo ganas de volverme. Siempre me sabe a poco. En ese tipo de coberturas donde te das cuenta que el registro periodístico es muy necesario. No porque uno sea necesario, sino porque el registro de lo que está sucediendo es muy importante. Y después porque si yo vuelvo a mi casa, que ya mañana despertarme, hacerme un té, no le encuentro sentido. Dejándote porque a lo mejor no hay azúcar en las cenas. Que sea, me cuesta mucho retomar. Sí. Y ahí es donde recurro mucho a mis amigos, yo le digo a mi cofradía de personas que están en la misma. Sí. Incluso pueden no ser periodistas, tengo muchos amigos que trabajan en organizaciones humanitarias y recurro mucho a ellos para tratar de volver y encontrar sentido cuando vuelvo. ¿Y qué sentido encontrás? Y encuentro el sentido, obviamente, conectando con la gente que amo. Ese es el principal sentido. Y después encuentro el sentido en pensar, regresar es parte del trabajo y de parte de completar una misión política, regresar bien en términos de salud psíquica, mental, emocional, es parte de nuestro trabajo. Y además te prepara regresar bien y cobijarte en el afecto y en tus amores, te prepara para una nueva misión. ¡Wow! ¿Te traes recuerdos de esos lugares? Sí. ¿Sí? Sí. Y tengo muchísimos recuerdos. Y tengo cosas como muy extraordinarias que han pasado. Me acuerdo una vez mi sobrina Juana, cuando se fue a vivir a Canadá, me regaló un muñequito de una película que solíamos ver muchas veces juntas. Ramón, el personaje de Ramón de Trolls, que es el que en definitiva la termina acompañando a la protagonista en su expedición. Bueno, en fin. Y me acuerdo que estaba en los restos como de una ciudad totalmente diezmada por ataques en Ucrania. Y entre los escombros se encuentra un pequeño Ramón. ¡Wow! Que era el mismo que me había regalado, o sea, el mismo personaje que me había regalado Juana. Y me imaginé en todo ese mundo destruido, cruel, violento, una Juanita soñando una vida mejor como la que se merecen todos los chicos. Y una vida en paz. Y dije, no importa. Y ahí se me hizo la conexión. No hay como un hilo invisible que une a todas las personas, no importa cuán lejos estén o cuán distintas sean su cultura, su acervo, su historia. La verdad es que las cosas que nos organizan a las personas y que nos hacen querer levantarnos todos los días son las mismas alrededor del... Tal cual. Bueno, después me han regalado banderas, que yo siempre guardo mis banderas de países. A ver. Te saqué unas. Mira, esta está en la bolsa de Patria y Vida, que era una exposición sobre cultura cubana. Era cultura cubana. Patria y Vida obviamente fue el lema de las protestas de hace unos años, que fueron las protestas como más históricas y grandes que se dieron en la isla, y hay muchos artistas detrás de eso. Bueno, tengo estas banderas guardadas allí. Esta bandera es muy importante para mí porque conocí a un chico que estaba en el ejército ucraniano, estaba en una brigada, y lo entrevisté a él y a su novia. Su novia había pasado por una situación muy traumática en Bucha, cuando el ejército ruso avanzaba cerca de Kiev. En el inicio de la invasión a gran escala, ella pasó una situación muy, pero muy violenta. Él la estaba apoyando mientras ella me daba la entrevista. Luego él me cuenta su historia. Yo le pregunto qué se imagina que va a hacer cuando la guerra termine. Y él me contesta, voy a empezar a vivir mi propia vida, porque no sé cómo es vivir la vida por fuera de la guerra, pero desde 2014 que está este conflicto. Y me contó que con todos sus compañeros, cada uno tiene una bandera de Ucrania, sí, y la firman. La firmaron. Cada uno le firma la bandera al otro. Y muchos de ellos ya no están.
Y él me decía, bueno, para mí es importante que lo tengas porque es la memoria de mis compañeros. Y yo le dije, yo no te puedo aceptar esto. Y él me dijo, yo solo te pido que te la lleves y cuentes nuestra historia. ¡Wow! Y esta es una bandera que me firmaron y me regalaron algunos venezolanos. Ah. Cuando llegué al aeropuerto después de cubrir las elecciones, fueron a recibirnos con el equipo. Wow. Y bueno, me regalaron esta bandera que es la bandera venezolana y la tengo siempre conmigo. Muchas, pero muchas gracias por permitirme contar sus historias. Venezuela libre, el pueblo que tanto, tanto, tanto me inspiró. Caro, gracias. Gracias por recibirme en tu casa. Lo digo públicamente, tengo mucha admiración por tu trabajo. Sos una excelente profesional, pero mejor sos como persona. Por lo poco mucho que nos conocemos, la verdad que sos brillante. Y nada, gracias. Gracias por formar parte de esto. Gracias a vos, Juani es un talentoso, síganlo en todo lo que hace. Yo soy muy fan de todo lo que hace. Y te deseo todo lo bueno porque te lo Muchas mereces. gracias. Muchas gracias. Te lo mereces. Ojalá que la vida nos cruce trabajando juntos. Claro. Casi, pero casi, caramba. Ya va a pasar. Espere usted, ya va a pasar. Tal cual. Y bueno, no sé si me tengo que quedar un rato más por el tema del trabajo de parto o me puedo ir tranquilo. Mira que te quedes por acá, Seremos noticias. Gracias, Carito. Gracias, mi amor. Muchas gracias.